Nomenclatura inorgánica, óxidos metálicos y no metálicos. Tenemos que recordar que los compuestos inorgánicos pueden clasificarse según el número de elementos que los forman. Los compuestos oxigenados u óxidos forman parte de los compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos. Dentro de estos compuestos oxigenados u óxidos se encuentran los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos o anhídridos. También están los peróxidos y los superóxidos y ozonios, pero en este vídeo vamos a ver solo los óxidos metálicos y los no metálicos. ¿Qué son los óxidos metálicos? Son compuestos formados por un metal y el oxígeno, que en este caso se presenta como el ion óxido, es decir, en estado de oxidación -2. ¿Cómo se nombran? Se nombran como óxido del metal seguido del número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Siempre que corresponda, porque si no tiene más de un estado de oxidación no es necesario expresarlo. Ahora veamos cómo se forman estos óxidos metálicos. Tenemos el metal con un estado de oxidación positivo más el ion óxido. Luego lo que se hace sería intercambiar las valencias por los subíndices, que nos indicarían la cantidad que va a haber en el compuesto de cada elemento. Como podemos ver aquí, está el 2, que era la valencia que tenía el ion óxido, y la letra Y, que es la valencia que tenía el metal en este caso. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la formación del óxido de cobre 1. En este caso, el cobre presenta estado de oxidación +1 y el ion óxido estado de oxidación -2. Se expresa después en los subíndices como el valor absoluto. Entonces, si la valencia del óxido es -2, yo voy a tener 2 cobres. Y como la valencia del cobre es +1, voy a tener un solo oxígeno. Luego esto se simplifica y nos queda como Q2O. Ahora tenemos la formación del óxido de cobre 2. Tenemos el cobre con estado de oxidación +2, el ion óxido. Luego intercambiamos las valencias con los subíndices y finalmente simplificamos y nos queda QO. Ahora veamos cómo se nombrarían estos compuestos según las diferentes nomenclaturas disponibles. Según la nomenclatura sistemática, es aquella que utiliza prefijos griegos, como vemos aquí mono y di, son ambos prefijos griegos. Q2O se nombraría como monóxido de dicobre y QO se nombraría como monóxido de cobre. En la segunda parte de este nombre se omite el prefijo mono, no es necesario escribirlo, por eso es que aquí no aparece. Siempre que sea uno solo, porque si tuviera, por ejemplo, 3, sí tendría que decir tricobre. Según la nomenclatura Stock, que es aquella que utiliza los estados de oxidación entre paréntesis, los expresa como números romanos, sería óxido de cobre 1 para este compuesto y óxido de cobre 2 para este otro compuesto. Es importante recalcar que el estado de oxidación que expresamos entre paréntesis es el del metal. Según la nomenclatura tradicional, que es aquella que utiliza las terminaciones oso e ico, y después vamos a ver que utilizan también algunos prefijos, en este caso sería óxido cuproso porque está con el menor estado de oxidación, que sería 1. Y para el otro sería óxido cúprico, porque en este caso el cobre está presentando el estado de oxidación mayor, que sería +2. Ahora, ¿qué son los óxidos no metálicos? Son compuestos formados por un no metal y el oxígeno, que también se presenta como ion óxido. A diferencia de los óxidos metálicos, en este caso la naturaleza del enlace es fundamentalmente covalente. Sin embargo, se nombran igual que los óxidos metálicos. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales utilizamos dos tipos de nomenclatura. En este caso, utilizamos la nomenclatura de Stock, que es aquella que usaba los números de oxidación entre paréntesis, óxido de carbono 4,
¿Por qué? Porque en este caso el carbono está con estado de oxidación más 4. Óxido de cloro 3. El cloro es el que presenta estado de oxidación más 3. Tetróxido de diyodo, tenemos 4 oxígenos y 2 yodos, por eso los prefijos griegos tet y di. Y para finalizar, dióxido de nitrógeno. Tenemos 2 oxígenos y un nitrógeno. Por eso estos prefijos. Antiguamente a los óxidos ácidos se les llamaba anhidrios, y como los no metales tienden a tener más de 2 estados de oxidación, para nombrarlos se usaban también prefijos. Los vamos a expresar desde el menor estado de oxidación hasta el mayor. Entonces, para aquel que tenía el estado de oxidación menor, se utilizaba el prefijo hipo, anterior a la raíz del no metal, y luego como terminación se utilizaba oso. Para el que sigue, se utiliza solo la terminación oso, para el que sigue se utiliza la terminación ico, y para el mayor estado de oxidación se utilizaba el prefijo per y la terminación ico. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Para el menor estado de oxidación, hipo, oso, ¿verdad? Entonces sería anhidrio, porque a los óxidos ácidos antes se les llamaba anhidrio hipocloroso. Esta sería la raíz del no metal. Luego viene la terminación oso, anhidrio cloroso, anhidrio clórico y para finalizar, anhidrio perclórico. Ahora fijémonos en los estados de oxidación que presenta el cloro en cada uno de estos compuestos. Para el menor estado de oxidación, el cloro presenta más 1. Para el que sigue, más 3, más 5 y más 7.